Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Estamos acá con el segundo programa de Nervio Óptico, que en este caso lo vamos a dividir en algunos bloques temáticos, como para que no sea, para que sea más llevadero. Hay varias cosas de las que podemos sacar un poco de jugo. En esta oportunidad hemos invitado a Pablo Basilú, que trabaja en un espacio político que integra la Alianza, la Libertad Avanza, y tiene una función específica en el Consejo Deliberante como secretario de bloque, y nos pareció interesante escuchar su mirada de algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del Consejo y nos va a aportar también su mirada sobre algunos temas más generales que queremos tratar, como algunas cuestiones macro, algunas cuestiones de micro, y ver un poco la relación y la causa por la cual no estamos notando en la micro todo lo que el gobierno anuncia como importantes logros, que yo creo que lo son, a nivel macro. Pero bueno, nos acompaña como siempre nuestro compañero de tareas y el productor, digamos, del programa, que es Octavio Barato. Y bueno, acá está el anteriormente presentado Pablo, que le voy a ceder la palabra para que se pueda presente. presentar. Bueno, gracias Esteban, gracias de nada por invitarme, un placer estar acá con ustedes. Soy Pablo Basiliuipe, tengo 28 años, nací, crecí, estudié y actualmente trabajo en Marcos Paz. Una breve corrección, soy secretario de Interbloque en el Consejo Deliberante de los interbloques de Juntos por el Cambio, cuyo presidente es el concejal Elvio Locati Cormac, y del bloque Alianza Libertad Avanza, cuyo presidente es el concejal Ernesto Sousa Casainho. Este ya sería estoy para el primer año que trabajo en el Consejo Deliberante, como bien dije. Básicamente la función del secretario es asesorar a los concejales, ayudarlos a la redacción de proyectos, a buscar información. Si hay que concretar alguna reunión informativa para algún tema específico, también se encarga el secretario. De alguna manera también lleva la agenda legislativa. Tenemos que estar pendientes de cuándo son las sesiones, cuándo son las comisiones. Y el reglamento interno dice cualquier función que los concejales o el cuerpo le asignen, así que nada, hay mucho trabajo. Y el secretario también es el encargado de ajustar los proyectos a la normativa vigente en el Consejo. Claro, por lo general lo trabajamos en conjunto. Nosotros lo que hacemos es pasarlo a lo que es escrito. Pero sí, cuando un concejal le pide a un secretario que redacte un proyecto, el secretario tiene que estar al tanto de, primero, el lenguaje legislativo. No se puede escribir un proyecto de cualquier manera. Claro. De hecho, hay 3 secciones muy claras, vistos, considerándose el articulado, y obviamente tener en cuenta las normativas vigentes, cosa de que la ordenanza no vaya en contra de una ley de carácter superior. Claro. La ley, la Constitución de la provincia, la Constitución nacional. Que no se pisen. Exactamente. También otra de las funciones a la hora de escribir un proyecto es tratar de revisar que no haya un proyecto escrito y aprobado que hable sobre lo mismo. Porque lo más probable es que se vea el proyecto y digan, che, esto ya está en funcionamiento y fue aprobado en tal año. Una suerte de digesto de ordenanzas que también tenemos que tener los secretarios a la hora de armar un proyecto. Insisto, no podemos pisarnos con otros proyectos que ya están en funcionamiento ni con leyes superiores. Y hay como una suerte de derecho procesal, digamos. La ordenanza tiene que cumplir estas normas que decía, de vistos, considerandos, etcétera, y además un lenguaje técnico, y además no pisarse con otra norma,
y además no repetir objeto de la norma. Y, Exactamente. o sea, es un trabajito. Por lo menos interesante, eh, que no es imposible, con la práctica se va aprendiendo, pero está bueno, incluso si uno no está en el consejo, saberlo, porque a la hora de agarrar un proyecto, está bueno por ahí tener esas herramientas para entenderlo. Por ejemplo, el otro día, y esto, bueno, medio chivo, se dio una discusión acerca del lenguaje que tiene que tener una comunicación en relación a una resolución. Y no es lo mismo que un proyecto empiece con comuníquese que con comunicar. Si empieza con comuníquese, es una comunicación. Y es el lenguaje específico con el que empieza una comunicación. Si empieza con comunicar, es o una resolución o en su defecto una ordenanza en algún articulado posterior al primero. claro. Pero es muy importante porque esos son detalles que se pueden corregir, pero si tenés muchos de esos detalles en un proyecto y el proyecto probablemente no salga o estar mal redactado. Ha pasado. O sea que la parte procesal, el proceso y lo formal condiciona muchas veces al objeto del proyecto, aunque el objeto del proyecto sea bueno, mal presentado, Sí. mal con defectos formales, lo invalida. Sí, hay situaciones muy puntuales que te invalidan el proyecto si está muy mal presentado. De hecho, eso se hace cuando se presenta en secretaría, te lo visan, tipo, queda en revisión porque hay algo que no está de acuerdo a lo que es un proyecto. Pero si no, lo que pasa suele ser que se cambia el espíritu de lo que uno quiere hacer. Si uno presenta un proyecto redactado con ChatGPT, vamos a decirle al ChatGPT, yo le puedo dar todas las indicaciones, pero quizás no interpreta a fondo qué es lo que yo quiero El plantear. espíritu de la norma. Exacto, lo que el concejal quiere plantear en esa norma. Entonces, hasta incluso termina pasando que se aprueba y en la realidad puede pasar algo completamente En opuesto. realidad plasma otra cosa. Exactamente, porque tiene errores de redacción, que también, y hago un breve paréntesis, también depende mucho la defensa que se haga del proyecto, ¿no? Tomando esto que digo de ChatGPT o de copiar proyectos de otros municipios, Por han habido eso, casos, si vos no lo podés defender y no lo entendés, ese es un problema. por eso eh, hay que tener mucho cuidado a la hora de conformar listas y ver quiénes son las personas que van a sentarse en el consejo, porque después los problemas que devienen de la falta de preparación, de la falta de fundamento, de la falta de conocimiento, terminan pagándose caros. Muy caros. La importancia de tener una formación también, saber legislativamente cómo manejarse. Y bueno, como vos decís, es clave el poder armar una lista concisa, es decir, estas personas son capaces de defender los proyectos, de defender ideas, que no tengan que estar aprendiendo el ABC leyendo O usando chat. o usando ChatGPT para decir, bueno, vos podés decir tal cosa, pero no, como bien decís, ChatGPT, vos por más que le des las indicaciones, no es tan conciso a la hora de poder practicar una defensa, porque es imposible saber qué te van a retrucar los otros. Y si vos no tenés una preparación para contrarrestar ese ataque o esa contraargumentación, vos te quedás pelado. Exactamente. Por eso también es muy importante que nosotros en el interbloque lo hacemos religiosamente y es una condición sine qua non nuestra, trabajar en equipo. Si vos te mandás a presentar un proyecto solo y no lo consultás con nadie, quizás el otro concejal que es compañero tuyo de bloque no te lo puede defender porque no sabía, porque no lo entiende. Más, insisto, si hace copiar y pegar de proyectos de otros municipios o con ChatGPT, que ni vos mismo lo entendés. Entonces podés saber un montón, pero si no entendés el espíritu de por qué presentás ese proyecto, y es más o menos lo mismo que nada. Terminás con discursos que... El problema de los discursos simples es que son muy fáciles de golpear. Porque si siempre decís lo mismo, la respuesta Claro, va a ser siempre la misma. claro. Bueno, ya como para hablar de la presentación, en lo que se dedica más o menos, tenemos un panorama claro.
Bueno, volviendo un poquito al eje, a la hoja de ruta del programa, habíamos convenido en hablar un poco de por qué el nombre, por qué le pusimos a este programa Nervio Óptico. Y bueno, nada, me parece que está buena la explicación del nombre, porque termina siendo un órgano, el nervio óptico, que trata de transmitir luz entre un ámbito y el otro. En el nervio óptico particularmente es ese que lleva la luz desde afuera, desde el ojo, al cerebro. Y esta es la función que nosotros queremos darle, o la misión de este programa es un poco eso, agarrar las cosas que están pasando a nivel de Marcos Paz, a nivel provincial y a nivel nacional, inclusive por ahí un poquito más hablar de la macroeconomía a nivel nacional, porque el gobierno al que nosotros adherimos específicamente se está dedicando a ordenarla, entonces por ahí va a ser el tema que más tiempo nos lleve, pero es agarrar todas estas cuestiones, procesarlas de tal manera de llevarlas al llano y el que esté escuchando lo pueda entender. Y después, bueno, abrirá juicio de valor, si lo cree, lo considera bien, mal, pero acercar alguna visión clarificadora de las situaciones. Explicar se va a explicar. Sí, Si después el otro explicar día una no explicar. adhiere, bueno. Después, bueno, adhieran o no adhieran, esto es así. Pero bueno, eso es más o menos la explicación de por qué el nombre, porque cuando empecemos a rodar van a decir nervio óptico, ¿y por qué se llama así? Bueno, es por No, la aparte está- analogía al órgano que canaliza determinado impulso para racionalizarlo de otra manera. Aparte está bueno porque uno siempre forma las opiniones en base a lo que conoce. Claro. Muchas veces decimos, no estoy de acuerdo, y decís, che, pero... volviendo al consejo, muchas veces nos pasa con los proyectos de, no, este proyecto está mal, pará, lo leíste. Digo, esto a nivel nacional me parece fabuloso. Y vos sabés que, volviendo al tema del consejo... Siempre volvemos ahí. ¿Qué? Siempre volvemos ahí. No sé. Por lo local, En tu está caso, muy bien. nosotros no hemos hablado mucho del consejo todavía. Pero volviendo al tema del consejo, vos sabés que esto es una cosa personal, una opinión personal, Sí. yo creo que en el consejo hay mucho de preconcepto en los bloques. ¿Entendés? Mucho de preconcepto a nivel... Suponete, ahora se estaba tratando lo de la agenda legislativa, de las tasas, La baja de las la baja de tasas, las sí. tasas. Reforma impositiva. A ver, yo creo que, yo lo leí en parte, lo leí bastante al proyecto. Hay cosas que yo creo que hay gente que no las apoya solamente por una cuestión ideológica. Que no las apoya solamente por una cuestión ideológica. Que en su fuero íntimo entiende y acepta y que se deben revisar y que podría acompañar, no te digo en todo, pero en parte, y que por un tema ideológico no lo puede hacer. Y ahí, en ese punto de la parte donde la ideología empieza a separar voluntades, creo que ahí fallamos un poco nosotros, nuestros concejales, porque no logran romper esa barrera de la ideología y lograr consensos y una relación, no te digo de amistad porque uno no va a buscar amigos, pero por lo menos de comunicación inteligente para poder empezar a acercar estas posiciones. Y de hecho, si yo por mi ideología no puedo salir a decir que estoy de acuerdo con algo, debería decirlo el concejal nuestro que empuja este proyecto y dejarle la ventanita abierta para que el otro que entendió que que algo está bueno para el pueblo, lo apoye sin quedar expuesto con su militancia. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Yo te entiendo. Pero lo que pasa es que
que nosotros no tenemos una persona en el Consejo que logre ese aglutinamiento de voluntad y empuje el diálogo para lograrlo. Es chocar y pelear y romper y separar en vez de buscar un ambiente de consenso. Y lamentablemente el Consejo Deliberante, que es un órgano legislativo, es un ambiente de consenso. Si vos vas a chocar, dedicate a la parte ejecutiva. Es pura diplomacia. Pero aparte, mira, Esteban, es matemático, pero no romper nada. Es matemático. La oposición tiene 8 manitos, el oficialismo tiene 10. No podés pretender aprobar proyectos atacando todo el tiempo y directamente a esas 10 manitos que solo con esas manitos no se te aprueba el proyecto. Tenés que buscar consensos y entender que a veces no sirve ir por el todo, sirve ir por el algo. Vos me decís, te presento un proyecto de bajar 10 tasas municipales. Te dicen, bueno, mira, 10 no, pero esta te puede acompañar. Bienvenido. Obvio. Bienvenido, pero eso lo lográs. Si la palabra es consenso, pero entiendo que tiene mala fama la palabra consenso, pero yo no sé por acercar qué. posiciones. No sé Lo por necesitas. De hecho, hasta el propio presidente Milei dio una masterclass de consenso. O sea, tenía menos de la mitad del Congreso y logró aprobar la ley bases. Sí. O sea, me parece que muchas veces quieren imitar a Milei en su personalidad, algo que es único, irrepetible, y querer copiarlo lleva al ridículo, y no en sus lecciones políticas. Claro. Del consenso, de hecho, vamos a la ley de modernización laboral. Hubo un artículo que se sacó porque se consensuó. Bueno, yo hoy estuve hablando con un concejal, que voy a reservarme el nombre porque no tengo por qué exponerlo. No. Con un concejal que claramente es opositor, diametralmente opuesto al pensamiento. Y hablando porque acá en Marcos Paz, otro tema que hay que entender, es que muchos nos conocemos de toda la vida y excede a la relación política, y yo me puedo sentar a tomar un café con un concejal de la oposición y no por eso me tienen que tildar de nada, ni me tengo que estar cuidando, ni nada, porque eso para mí es una cosa muy normal en este tipo de pueblos. Pero bueno, volviendo al tema, este concejal me decía que él había estado leyendo y que le parecían algunas cosas interesantes de revisar. Por ahí por ahí no estaba todo de acuerdo con la modificación que se proponía en la parte de reforma laboral. Pero que él entendía que algo había que hacer porque el problema era explícito, el problema estaba ahí, la gente estaba laburando en negro, problemas, qué sé yo. El problema hay un problema, hay que revisarlo. Ya que un opositor te diga que te reconozca el problema y te diga que lo tenés que revisar, es un montón. Ahora, si vos a partir de eso no recoges el guante y te pones de punta, es muy difícil que se pueda lograr. Te voy a decir una cosa sin dar nombres, sin dar casos. Conceptualmente, ya pasó. Proyectos que ya casi estaban aprobados, que por, no sé, algún espíritu terrorista de salir a decirle chorros y corruptos, ese proyecto no salió. Cuando el proyecto ya estaba casi aprobado y tenía consenso. Entonces me parece que tenemos que ser inteligentes a la hora de legislar y de gobernar del poder legislativo. Uno no puede salir de patada voladora porque estamos en un municipio que está gobernado hace 22 años por la misma persona, que somos minoría y que necesitamos consenso para aprobar los proyectos. Yo tengo una frase que es: el único proyecto que sirve es el que se aprueba. No sirven 1000 proyectos presentados si no te aprueban ninguno, y para eso tenés que crear los canales. Porque lo que pasa mucho es que algunos de estos concejales, que obviamente no queremos dar nombre, se jactan, es que hemos presentado 500 proyectos. ¿Está bien? ¿Cuántos te aprobaron? ¿2? ¿Y a vos te parece una victoria? Está bien, presentaste 500, todo lo que vos quieras. ¿Los pudiste defender? ¿Tuviste oportunidad de que hubiese alguna modificación para que esto pudiera salir? ¿Hubo algún consenso? O sea, ese es el problema principal, que siempre se busca esta cosa que instauró Milei, pero es que le funciona únicamente a Milei, que es el uno contra los otros. Porque a él le funciona porque es el presidente y él tiene que tener esa agenda. Pero nosotros, que somos 4 gatos locos, no podemos tener una agenda de decir, está bien, nos peleamos todo, que no salga aprobado nada. Total, yo hago el clip, ¿viste? Salgo en la camarita y me parece perfecto.
Pero lo que pasa es que cada personaje, esto que vos decís de Milei o el personaje de jefe de gabinete de estilo que Franco que teníamos, tiene un lugar, tiene un hábitat donde se desarrolla. El personaje de Milei no puede funcionar en un órgano de consenso porque no lograría nada. Ese personaje debería estar en otra función, en otro lugar, en una parte ejecutiva. Y en el ámbito legislativo, que por ahora es el único que podemos intervenir, tiene que haber una figura más parecida a la de Franco o a la del jefe de gabinete o a la de algún ministro que esté buscando consenso. Y esto no quiere decir rosca, quiere decir convencer al que te tiene que votar de que tu proyecto es bueno para el pueblo, que tiene bondades para la gente y que te acompañe. Y en todo caso, la defensa debe ser pensada de tal manera que deje expuesto al que no te acompaña, que lo deje expuesto, que solamente decide no acompañarte por una cuestión ideológica y que le importa poco el bien común de la gente que necesita esa ordenanza o esa modificación. Para ser justo, nuestro interbloque tiene esa postura de acercar posiciones, de consensuar. Me parece que la palabra es consensuar más que negociar. La palabra negociar es más oscura. De consensuar, de ponerlo en común. Siempre que hemos presentado un proyecto, siempre lo hemos planteado con respeto, lo hemos planteado con fundamentos. Hemos estado abiertos, digo, nosotros, pero hablo de los concejales, digo, Elvio Locati, Ernesto Sosa Casadeño, siempre recibiendo propuestas de modificación porque entendemos que a veces son cosas mínimas y que en definitiva no te cambia el espíritu del proyecto, le sirve al vecino y bueno, y vamos con eso para adelante. Pero por supuesto. Todo lo que nosotros estamos diciendo que tiene que ser, nosotros lo tenemos en ese espíritu. Lo que pasa es que hay otro sector de la oposición que, bueno, no tiene el mismo espíritu y coincido con vos, es más para el reel de TikTok claro, que para el vecino. Pero ¿sabes qué pasa? Que si vamos a tomar como ejemplo la personalidad del presidente, hay que tomarla completa y hay que tomar todos los conceptos del presidente. El presidente habla y dice que es resultadista. Entonces, resultadista para mí, si tengo que evaluar resultados de un concejal, le digo, ¿cuántos proyectos aprobaste? 0. Entonces, digo, gritá, zapateá, peleá, pero no. Aparte está bueno que lo planteen ustedes, digo, que están fuera del Consejo, pero dentro de la Libertad Avanza, porque si la militancia no le exige, en primer lugar, a sus representantes, es medio complicado que se van a para el proyecto. Por eso me parece que una buena pregunta para hacerles es esa. ¿Cuántos proyectos presentaste? ¿Cuántos se aprobaron? No importa si me decís, presentamos 10 y nos aprobaron 2, pero esos 2 sirven para los vecinos, son reclamos de los vecinos, los consensuamos y generamos un buen canal de comunicación con el oficialismo, que parece algo menor, pero es súper importante. Porque quizás con un proyecto chiquitito que te ganás buena voluntad y pasa en el Consejo, el día de mañana tenés esa misma buena voluntad con tus proyectos. Perfecto. Y nosotros lo hemos logrado. Nosotros lo hemos logrado, pero hoy sí, hay sectores de la oposición que no lo logran. Bueno, volvemos a la economía. Bueno, ¿querés agregar algo? Vamos cerrando la parte de consejo ya. A mí lo que me gustaría preguntar es cómo es la dinámica en las comisiones, siendo una minoría casi absoluta, cómo es llegar a este intento de consenso, de cómo es esta dinámica de secretario de interbloque, trabajando con sus concejales, con sus bloques correspondientes, cómo esta unidad, gracias a este interbloque, a pesar de que sea una minoría, tiene un peso diferente a tener a que haya otro bloque opositor y que no haya un interbloque con él. Mirá, a grandes rasgos, para que se entienda cuál es la función de la comisión. Cuando entran los proyectos,
La comisión lo que hace, son 4 comisiones, ahora 5, vamos a ver si se modifica el reglamento interno, pero son 4, posiblemente 5, en los que el debate es más informal, más laxo y en el que ahí sí debatimos detalle a detalle. Si tuviéramos que hacer eso en una sesión, no llegamos. Ahí es el momento en el cual uno no tiene la cámara, entonces no se puede hacer el Rambo de los discursos, y es donde se tiene que verdaderamente centrar en defender su proyecto, con argumentos, con antecedentes, con experiencia de los vecinos. De hecho, la gran mayoría de los proyectos nacen de necesidades o preocupaciones de los vecinos. Che, ¿qué podemos hacer con la seguridad? ¿Qué podemos hacer con las obras? ¿Qué podemos hacer con las calles que están todas rotas? ¿Y cómo es la dinámica? Es complicado. Nosotros, insisto con esto, siempre tratamos de acercar posiciones y de hecho hemos logrado que muchos proyectos que quizás por un prejuicio nuestro pensábamos que no había forma de aprobarlo, por acercar esas posiciones se logró aprobar. Se logró aprobando. Y son proyectos que obviamente nada tienen que ver con el progresismo, con el kirchnerismo, son liberales, son de derecha, y gracias al trabajo que hacen los concejales, insisto, sé que los nombro, pero mucho, pero para que después no me den los nombros. Elvio Locati y Ernesto Sousa. Le vamos a empezar a cobrar copyright a Elvio Locati y a Ernesto Sousa. Escucharon, ¿eh? Yo no tengo nada que ver en esto. Nombra de vuelta y copyright. No, pero el trabajo que hacen ellos siempre es desde el respeto y siempre es de acercar posiciones, nunca desde el chorro, corrupto, arca, porque entendemos que no sirve. Y la verdad es que, como dije, hay que ser inteligente a la hora de gobernar desde el Poder Legislativo. Y nosotros vamos a eso, decir, nosotros queremos que nuestro proyecto se apruebe. ¿Vamos a cambiar nuestra forma de pensar? No. ¿Vamos a cambiar el espíritu del proyecto? No. Pero vamos a acercar posiciones. Bueno. Vamos a acercar posiciones y vamos a buscar la manera de que ese proyecto salga. Nosotros lo logramos hacer, pero hay veces que ciertos bloques en síntesis nos dificultan, pero la verdad es que nosotros, nuestro interbloque nunca ha tenido problemas. Sí hay chacarrillos, roces, porque hay temas que son más sensibles y hay temas que, por ejemplo, en los que se ve directamente afectado al intendente, como por ejemplo el repudio a lo que dijo que le parecía que la inseguridad era el tema de moda. Esas cosas no se acompañan porque, bueno, es que tiene que cuidar al intendente. No a los vecinos, al intendente. Pero en los demás, siempre que podemos acercar posiciones, lo hacemos porque, insisto, entendemos que el único proyecto que funciona es el que se apruebe. Bueno, quedó bastante claro. Es locuaz el secretario, se ve que tiene ganas de hablar. Parame porque si no te como estoy parando, pero no paraba. Bueno, por abajo de la mesa. Ahí estaba leyendo, nosotros hicimos, en realidad lo hizo Octavio, una hoja de ruta del programa para no marearnos y no perder tema. La verdad que está muy buena. Estaba leyendo que un concepto que habías anotado acá, Octavio, es lo de la pinza tributaria. Me pareció interesante desarrollarlo un poco y llamativo el nombre de la pinza tributaria. Así que ahora te pido que lo explayes un poco porque es un concepto de tu autoría. Bueno, el concepto surge porque creo que es, no sé, creo que nos... ¿cómo lo podría decir? Creo que surgió por lo que pudimos hablar en el primer programa, que bueno, fue lo que hablamos con Boten y con Carlos, que es explicar cómo el gobierno nacional está haciendo, también no solamente el gobierno, sino la población, este esfuerzo que es inmenso, porque la gente se está bancando un montón de cosas, pero sabemos que es para un bien mayor, que sabemos que es porque estamos esperando un mejor futuro. La baja de inflación es algo que se ve, es un dato de la realidad. Que bueno, se está yendo por el impuesto país, que esperemos que llegue pronto. Pero por otro lado, es esta cosa de la provincia y sobre todo a nivel local, Marcos Paz, que nos aprieta y no nos suelta con las tasas, sobre todo al comerciante, a la pyme la mata, la provincia,
que bueno, esto es lo que se vendría la micro. Esta es el tema de la pinza tributaria. Como La macro y la una, micro. gráficamente como una pinza que de una que se va pinzando lo que el recurso que el gobierno nacional libera con alguna desregulación, con alguna quita de impuestos, la otra vara de la pinza lo engancha, la otra vara, digamos, que es la que maneja la provincia y el municipio, lo engancha y se lo roba. Entonces, los que estamos abajo no terminamos de ver nunca la bocanada de aire fresco, porque nos liberan una parte de un lado y los otros estamentos del gobierno, los otros estamentos del gobierno manotean lo que se libera. De acá abajo seguimos siempre igual. No solamente es la pyme y el comercio, pero yo creo que a todo el mundo le pasa lo mismo, porque otro disparate que a colación que casualmente estaba leyendo, que el gobierno nacional quiere modificar el tema de la BTV, es otro disparate lo de la BTV, una cosa de loco. Les cuento lo que me pasó hoy. A la mañana fui con un chofer de un camión de reparto mío a darle una mano, a prestarle mi camioneta para que hiciera la... Claro, había hecho el teórico y un práctico. El teórico lo he hecho hacer bien. El tipo tenía que hacer la prueba de manejo hoy. Y tenía que llevar un auto. Entonces le digo, yo te llevo, vamos con el mío, no tenía otro auto. Y bueno, entonces yo tenía que él tenía que presentarse conmigo, yo tenía que llevar los papeles de mi auto. Entre los que me pedían, la BTV. Yo llevé la BTV que la hice el 27 de julio, tengo el ticket ahí, del año pasado. Para mí la BTV duraba un año. Bueno, no pudo hacer la prueba porque me rebotaron mi vehículo porque tenía la BTV vencida. La BTV vencida, le digo, ¿cómo? No puede ser, yo lo hice el 27 de julio del año pasado, todavía no cumplió un año. Me dice, no, pero ¿qué número de patente tenés? Entonces le digo el número. Ah, empieza con 8. Entonces, en 8 te corresponde el mes de octubre. O sea que mi BTV que hice en julio venció en octubre. Me cobraron, o sea, ¿cuál es el fundamento de semejante? Disculpen, 3 meses te duró. Semejante pelotudez. ¿Cómo van a cobrarte una BTV para que dure 3 meses? ¿Cuál es la cuestión divina que hace que porque a mi coche le tocó el número 8, la BTV dure 3 meses? Y si le tocaba el 6, dura 9, no sé, una cosa. O sea, muchachos, dejen de chorear. Y eso le pasa a todo el mundo. Eso no tiene que ser pyme, no tiene que ser nada. Cualquier persona que tiene un auto usado va a hacer la BTV y le salen con esto. Así que a la mañana mañana sí sábado, lunes, tenés que dar la BTV, hacerla de vuelta. Le voy a preguntar ¿cuánto dura? Pero me dijo la pobre chica empleada de registro, que se come todas las puteadas, pero no tiene la culpa, que la segunda vez que se lo haces, creo que ya no corre lo de los meses. Bueno, un chino, boludo. Un chino, un kilo. O sea, todo pensado para cagarte la vida, para currarte lo que puede correrte. Y esto es parte de la pinza, digamos. Todo lo todo el recurso que libera el Estado Nacional con desregulaciones terminan manoteándolo a estos tipos con leyes, con ordenanzas y reglamentaciones e imposiciones absurdas. Con este tipo de cosas que encima no te avisan, porque no es que fuiste en julio y te dijeron, mire que le dura hasta octubre, ¿por qué no te venís en octubre? Así te dura. No, ¿sabés lo que pasa? Que ya vos te dicen, a ver, vos no podés andar de julio a octubre sin BTV. No, más vale. Pero si, entonces lo tenés que hacer o hacer. Y si te avisan que vence en octubre, lo tenés que rajar a puteada. Claro. Entonces por eso no te lo avisan. Pero es una responsabilidad con el contribuyente y con el que paga. No, pero además... Claro, decime claro, vení de frente, no me afanes, vení de frente. Además la lógica. Yo no tengo problema que me cobren algo que haya que cobrar, pero la lógica es lo que busco. ¿Cuál es la lógica de que una BTV dure 3 meses, 2, 1, de acuerdo al número del patente, o 6, o 9, o 11? Porque no sé, capaz que si mi auto hubiera terminado o empezado con 0, duraba 11 meses.
Una cosa de loco. Es la ¿Quién quiniela. puso ese criterio Es una absurdo, pelotudez, estúpido? es una pelotudez. Bueno, pero No, en realidad el único criterio que yo visibilizo en esto es chorearte. Es acortar los tiempos para que pague de vuelta. No hay otra cosa. O si hay alguna otra cosa que me la explique algún funcionario de la BTV. y si te pones a pensar hasta incluso en las tasas municipales, esto que estamos hablando de la pinza, no tiene sentido. Digo, te cobran una tasa por publicidad. O sea, vos que tenés comercio, pones un cartel, tenés que pagar. O sea, si no querés pagar, la gente tiene que adivinar que estás ahí porque no podés hacer publicidad porque el municipio te paga, te cobra. Lo mismo, la tasa más ridícula, la de la habilitación. O sea, no empezaste a laburar y ya te están cobrando. ¿Cuál es el objetivo? Cobrarte, sacarte algo. Y cuanto más, por eso me gusta el concepto de pinza, cuanto más afloja la nación, más aprieta la provincia y más aprieta el municipio. Es una locura. Es una locura. Es una locura, por eso me decía que no se ven los resultados de la micro. No se ven. Creo que esto explica un poco la sensación de asfixia que tiene la población porque ve noticias auspiciosas y no lo ve reflejado. Un poco, digo, explico un poco porque tampoco todo es así. Yo creo que acá estamos asistiendo a un cambio radical del sistema productivo y del sistema económico que en el intermedio es complicado, ¿viste? En el intermedio es complicado. Me parece que hay muchas cosas que se van a replantear. Sobre todo las personas que no tienen la culpa, pero que laburaban en alguna empresa que vivía abajo del paraguas de un Estado que protegía de tal o cual determinada industria, la van a pasar, van a sufrir en su puesto de laburo. Claro, bueno. Pero bueno. Ejemplo de FATE. Casás en un zoológico con regulaciones. De hecho, es muy curioso que digan, che, no, ustedes vinieron a defender a los ricos de las empresas. Y vos decís, pero pará. Nosotros defendimos la libre competencia. Los que defendían a las empresas eran los que le ponían subsidios y cerraban la economía para que los empresarios amigos cazaran en el zoológico, hicieran cualquier producto a cualquier precio y viniera un presidente como Milei que te dice, no muchachos, acá se acabó esto, compitan, hagan buenos productos a buenos precios y ay, pero mirá, quebré, ay, pero no tengo mango. Y si estuviste cazando en un zoológico, ¿qué esperaba? Te viene una llanta de afuera, que es mejor y más barata, y la gente la va a elegir. La gente la va a elegir. Ese es el efecto contrario de cuando se abre la pinza. Claro. Ya. Concepto de ustedes, corríjanme. Es algo que, bueno, como bien decías, es una preocupación de la gente. ¿El por qué? Porque todo el tiempo estamos viendo noticias o, por ejemplo, bueno, la Argentina Week que mencionábamos, que se lograron una cantidad inmensa de inversiones solamente en esa semana. En esa semana solamente fueron esos 16, creo que 16.4, una cosa así. Imagínate que un CEO para decidir una inversión tiene que estar muy convencido para decidirlo en 3 días. O sea, el efecto del resultado positivo de la semana se va a empezar a ver en unos días más. Porque yo voy a Argentina Week, soy CEO de una empresa y escucho tu propuesta como representante de Argentina y me tomo un tiempo y digo, ¿para qué voy a hablar con mis inversionistas, voy a hablar con mi directivo y voy a tomar una decisión? Voy a poner a consideración del directorio de mi empresa y vamos a decidir esto de acá a un tiempo. O sea, 16.500 millones de dólares, que es un número súper importante, se decidieron con las vísceras en ese momento de lo bien vendido que estuvo el programa, digamos, la semana. Ahora vendrán, yo descarto que mucho más después del proceso natural de maduración de la inversión. No se deciden inversiones importantes de un día para el otro. Estaba la inversión también de Mercado Libre, de Pampa Energy, que entre las dos creo que sumaban otros 9 puntos algo. Y Pampa Energía creo que pone 3.500 millones de dólares.
Y Mercado Libre, 4.500 millones de dólares. Y lo rescatable de Mercado Libre es que va a dar, no me acuerdo ahora, pero muchos puestos de trabajo. Pues es un centro logístico lo que se va, lo que se piensa generar. Si no me equivoco, no quiero mentir, pero no recuerdo si había visto el número de 1.200. Sí, puede ser, puede ser. Si no me equivoco, era ese número, 1.200 por ahí. No quiero mentir, pero por lo que había visto, sí. Y a números más chicos, y a inversiones más chicas, pero representativas, porque tocan una industria que es la que está hoy en el cocotero, que es la textil. Viene, el otro día hablamos que venía una marca inglesa, y ahora viene Mango, los que son más grandes como yo se van a acordar, que había una marca de jean que se llamaba Mango. Cuando yo era chico, joven, chico adolescente, estaba muy de moda, y eran caras. Nosotros las íbamos a comprar una vez cada tanto para el cumpleaños, nos juntaban unos mangos, un pantalón, la vendían de Merlo para allá, era toda una aventura ir a buscar un pantalón Mango, un jean. Y ahora viene Mango, que compró el joint venture de la marca Grimoldi. Grimoldi, vieron que funciona como una administradora de joint venture. Sí. Grimoldi tiene Caterpillar, Hush Puppies, Merrell, varias marcas americanas y Timberland también. Timberland. Y ahora compró Mango, que es española, y bueno, nada, es una marca de ropa urbana que viene de la mano de Grimoldi, gestionada por Grimoldi, pero con capitales de Mango a invertir en un plan de crecimiento y apertura de locales también. Es poca la plata comparada con los números de la minería, pero es interesante verlo porque, claro, pero aparte es interesante verlo porque los que más lloran son de la industria textil. Entonces, ¿cómo puede ser? La industria textil dice que se está muriendo, que es una industria que vivió protegida, donde pagamos una remera que en el mundo vale $5, 40, y ahora viene una internacional a posicionarse en Argentina. Está bien, con un socio argentino, qué sé yo, pero es una estrategia comercial. Si no le interesara o no serviría el negocio, no vendrían. Ya va a saltar algún cucardo a decirme que no van a fabricar la remera acá, que la van a traer. La industria nacional. A mí me da lo mismo. Me da lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos que apoyar y pensar que las medidas que sirven son las que le sirven a la gente, a la mayoría de la gente. Y el que fabricaba remera y se quedó sin laburo tendrá que ver cómo se reconvierte en una empresa que tome laburo. De última, si fabricaba camisa, que se vaya de vendedor a Mango. Qué sé yo, no sé, se me ocurre algo, me van a reputear por esto. Pero bueno, ya, viste, estoy cansado de escuchar pavadas. No, pero aparte sabés que lo que tiene, que lo elige la gente. O sea, nadie te pone una pistola en la cabeza para decirte, comprá industria nacional. Es más, estoy seguro que muchos de los que se quejan son los primeros que van y compran el Mango. Pero más vale. Y después, pero muchos de los que se quejan son los que llevan a comprar cubierta Paraguay. Tal cual. Del Riley. Tal cual. ¿Cuántos de todos estos que se quejan compraban Fate? Ninguno, porque además la Fate era una poronga. De cada 10 Fate que vendían en la gomería de las 4 esquinas, me dijo que tenía 2 reclamos. Una cosa de loco. Bueno, muchachos, no sé. Sigamos. Está bueno, interesante el concepto. La pinza tributaria, me gustó. Está bueno el concepto, ¿viste? Me gustó el concepto. Te voy a empezar a usar. Te voy a citar, obviamente, ¿no? Siéntanse libres de usarlo porque creo que es un concepto muy bueno y muy gráfico, sobre todo. Muy gráfico, muy explicativo por sí solo. Es muy fácil de entender, se sabe el porqué, así que está bueno. Y algo que mencionabas, Esteban, esta cosa de, por proteger 5 puestos de trabajo, obviamente no son 5, pero para ejemplificarlo, no podés joder a 1000 personas. Exacto. Es una locura. Está bien, obviamente nadie quiere decir, está bien, está buenísimo que pierdas tu trabajo. Yo no me pongo. Por eso. Pero obviamente tiene que haber una correlación de decir, no puede ser que el esfuerzo de 1000 personas esté pagando la seguridad de 5.
Así que bueno, tocará reinventarse, hermano. ¿Qué se va a hacer? Así la vida y a más de una persona le ha pasado, no sos el primero. Así que es la realidad que nos tocó y hay que hacerle esfuerzo. Es así. Lo que pasa es que este gobierno está como luchando contra dos sistemas, ¿viste? Como dos sistemas que tienen muchos años en Argentina, que están uno adentro del otro. Como lo vi hoy en un reel y me gustó, no es mío, esto de los choríes. Como una mamushka, ¿viste? Entonces está la primera capa de la mamushka, todo este quilombo de regulaciones, de impuestos altos, de tremendo costo impositivo fiscal. Y la otra es toda esta estructura mafiosa prebendaria que venía acostumbrada a chorear con los gobiernos de turno, que protegieron todos, milicos, radicales, peronistas, todos protegieron la burguesía prebendaria de la industria o la producción nacional en ese sentido, ¿viste? Porque, no sé, las empresas nacionales como Alvar, como Fático, ellas transaron con todos los gobiernos desde que siempre, y ninguno los tocaba. Autos usados en la Argentina no se pueden importar, yo nunca vi que se puedan importar, recién ahora se está escuchando, vos te vas a Paraguay y traen autos usados de China, de Japón, con 40.000 kilómetros, el Japón es así, tan nuevos, valen la mitad, no, menos de la mitad. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer nada de eso? Porque hay que proteger a 4 o 5 empresas que te cobran un auto 4 veces lo que cobran en el mundo. Ahora tuvieron que bajar. Están todas las terminales bajando 10 palos, 14 palos, 15 palos, promoción, biribiri. Flaco, no sé cómo es. ¿Cómo es? A ver si no se entiende. Hoy vi un pibe en Instagram, no sé si será verdad, nada, un reel, que promocionaba ser guía de un viaje a China, específicamente para comprar tractores, ¿entendés? Tractores chinos. Y estaba mostrando un tractorcito chino, o sea, marca china, no la conozco, de 100 caballos de fuerza, doble tracción, 3 puntos. Estas son especificaciones técnicas que son buscadas en los tractores chicos. 100 caballos no es tan chico, pero era doble tracción, con levante de 3 puntos para la herramienta y con toma de fuerza para enganchar la herramienta que vos le quieras poner, cortadora de pasto, lo que necesite, un arado chico. ¿Sabes cuánto valía en China? $4.500. Un tractor Pauni, industria nacional de la misma potencia, vale 80.000 en la Argentina. $80.000. Este vale $4.500. Claro. Habrá que gastar en traerlo, flete, papeles, no sé. Esa parte no la sé, pero no creo que se acerque ni por cerca a estos valores. Y si la verdad que si yo tengo que cortar el pasto en un predio de 10, 15 hectáreas, donde tengo alguna explotación mediana, chica, me compro un de $4.500. O si no, ¿qué hago? Voy con 4, 5 operarios gastando guita y nafta con una motoguadaña. Así como, no sé, hay cosas que nosotros no entendemos porque no estamos acostumbrados, porque vivimos 40, 50 años pidiendo permiso para hacer cualquier cosa y que todos te digan no, y para que se beneficien no sé, el porcentaje mínimo del empresariado, de la industria, de la construcción que estaba entongado con los gobiernos. Es una vergüenza. Así que en ese sentido yo recontrabanco la apertura, aunque yo me tenga que reconvertir, aunque todos tengamos que reconvertir. Pero aparte te das cuenta hasta en los productos nacionales la diferencia de precio. Un paquete de arroz que se hace acá en Argentina sale más caro acá en Argentina que en Chile. Y en Chile tenía que pagar el transporte. ¿Cómo es que en Chile se ve más barato? O sea, ni siquiera lo extranjero, hasta lo nuestro es caro. Y eso es culpa de lo que estás diciendo vos. Años de proteccionismo, de cuidar empresarios amigos.
Hay cosas... Aguante el libre mercado, qué lindo ese libre mercado. El otro día escuché a Sturzenegger contar una anécdota de una señora que quería organizar una señora de La Plata, que él es de La Plata, ¿viste? Una vecina de él, que tenía mucho conocimiento de historia de La Plata y de algunas cuestiones de arte, no me acuerdo. La mujer quería hacer una visita turística, una guía turística en La Plata, relacionando los edificios con la parte histórica, qué sé yo. Bueno, la pobre mujer esta lo quiso hacer y se anotó en estas plataformas que hay, como hay en toda la ciudad del mundo, ¿viste? No me acuerdo el nombre, Civitati, no sé cómo se llama. Hay una plataforma que vos entrás, una página, y vos pones tal ciudad y te salen los tours que la gente organiza para recorrer esa ciudad. Y algunos tienen costo, otros no tienen costo. Esta mujer lo quería hacer gratis. ¿Y saben lo que pasó? Apareció el colegio, asociación, consejo de guía turístico y le dijo que no lo podía hacer si no se matriculaba, garpaba una matrícula y qué sé yo, con lo cual la mujer no pudo hacerlo porque quería hacerlo gratis, no quería cobrar, así que se suspendió la actividad. Entonces, ¿a dónde empieza? ¿En qué punto el derecho corporativo de estos tipos, que es discutible, empieza ¿cómo decía la ministra de Economía esa de Alberto? A colisionar con el derecho, individual a la libertad de un tipo, de querer decir, yo quiero mostrar Marcos Paz y voy a contar la historia del ombú de allá porque ahí dormía segundo sombra y venga, no sé, la asociación de cosos de Secretaría de Turismo de Marcos Paz, me diga, si no te matriculas, no están, no, porque estos son colegios, pero que están entongados en la misma rosca, ¿viste? Acá hay que de regularse. Qué sé yo, la verdad que tiene un laburo todavía bastante pesado el presidente y los que lo secundan en todos los ámbitos, porque es una maraña de regulaciones y de despelote que no se puede creer. Y derribar las estructuras que tardaron 70 años en construirse. Perdón, voy a volver a mirar la hoja de ruta. Estaría bueno que no dejemos pasar mencionar sobre el superávit que está logrando este gobierno, que bueno, sobre todo que es el tercer año consecutivo que se logra este déficit cero y este superávit financiero. Esto que es lo que Stein trata de explicar, que es que el Estado, como tan acostumbrado estaba, deja de ser, utilizo la metáfora de una aspiradora de crédito. Para pasar por donde pase, chupa crédito. Por suerte lo dejó de hacer, así que estamos contentos que este gobierno, como mencionamos, este gobierno pone mucho énfasis en lo que es la macro, y es lo que se dedicó estos 2 años, y este año tiene pinta que también va a ser dedicado a la macro. Y bueno, esta plata lo que está tratando de hacer ahora es que se vuelvan que ya volvieron, pero que se vuelvan a tener unos buenos créditos hipotecarios, y que se vuelva a tener un tipo de producción que no sea tan asfixiante como habíamos estado acostumbrados. Que el superávit lo que está tratando de hacer es garantizar que no haya más este tipo de evaluaciones tan inesperadas o tan de golpe que lamentablemente somos expertos en recibirlas. No sé por qué siempre nos sorprende, porque nos vivió pasando. Pero bueno, este gobierno, como
reitero, ha hecho maravillas con la micro, con la macro. Esperemos que también las haga con la micro y que bueno, que pueda acompañar a la micro este gran esfuerzo de la macro que se está haciendo. Pero bueno, la inflación también, la de febrero, fue casi un poquito menor a 3, que fue 2.9 si no me equivoco. Y bueno, y se espera que para final de año ya la sigla empiece por el número 0. Así que esperemos y a final de año volveremos a este programa y a ver si veremos. Estaría bueno hacer una futurología, ¿no? A ver cuánto porcentaje puede ser, ¿no? Para mí, ¿cuánto puede ser? ¿Llegaremos al 0? 0, 0, 0 no. 0, algo. Mirá, si se viene manteniendo la tendencia, que baja, sube un poco, pero después baja de golpe, Para mí, podemos ir a terminar el año con un 0,8. Para mí del 1 no baja, para mí. Podemos Para mí terminar del 1 no baja. A ver, hay muchas cosas que considerar, muchachos. O sea, la causa monetaria, que Milei explica que es la raíz de la inflación, es la causa importante de la inflación, o la causa determinante de la inflación, es cierto y es así. De hecho, la gran baja que sufrió se la explicamos por el cese de la emisión descontrolada. Exacto. Pero nosotros tenemos que olvidarnos que la inflación argentina tiene un componente de inflación extranjera que llega internacional. Si vos tenés y en los eventos, para linkear esto con lo de la guerra, en un evento como el que estamos viviendo de guerra, las inflaciones se disparan en todo el mundo, claro, porque aumentan los combustibles y eso empuja la suba a todos los precios, aumentan los regulados, aumenta la energía, aumentan los derivados de los combustibles como son los fertilizantes, los lubricantes, aumentan los commodities porque se empiezan a comportar como refugio de valor. De hecho, aumentó la soja, aumentó el trigo, aumentó el maíz, aumentó el oro. Todas estas cuestiones hacen que haya un componente de la inflación externo a la emisión que puede controlar el Banco Central. Y bueno, es como si dijéramos un cisne negro que aparece en el proceso desinflacionario. Esto va a ralentizar para mí el descenso, se lo va a estirar un poco más. Y no lo veo tan mal yo el tema de ralentizar, siempre y cuando la ralentización tenga la contracara de un poquito de baja de tasa y de afloje, claro, al cinturón monetario, que es el que lleva las tasas para arriba y frena la micro, como vos, viniendo un poco a colación a lo que vos decías de la micro. Siempre son disyuntivas cuando uno toma decisiones, ¿viste? Es una sábana corta esto, no hay... Si yo largo plata a la calle, tengo el modelo de kirchnerista donde el consumo volaba porque yo tenía una economía anabolizada y tenía que comprar porque si no me quedaba sin plata mañana y qué sé yo. A ver, una cosa que hay que entender es que en un país normal, ordenado, la gente no compra por comprar. Niveles de consumo como los que tuvimos al final del gobierno de Alberto Fernández no nos vamos a volver a tener. Eso olvídense. Porque la gente no tiene por qué ir a comprar 5 pantalones, 14 trapos de piso y 4 packs de papel higiénico, porque mañana vale lo mismo. Entonces, va comprando lo que va necesitando y va viendo. Además, la moneda no se le derrite, con lo cual puede ahorrar. Claro, entonces dije, loco, yo me ahorro unos mangos, me meto en un plato de una moto y la puedo pagar. Exacto. Si más o menos me da la economía, lo voy pagando. Ahora, el otro sistema era consumo obligatorio. No. Porque no te quedaba otra. Entonces, ¿viste? Hay cosas que yo no creo que vayan a pasar de nuevo, por lo menos por un tiempo. Y cuando vos decías lo de la micro,
que acá yo lo estuve notando, esta es mi opinión, yo pienso que el gobierno nacional no tiene muchas herramientas ni la obligación de ordenar la micro. El gobierno tiene que ordenar la macro. Cuando vos el gobierno te ordena la macro y te da un plan de previsibilidad cambiaria, te acomoda la parte impositiva y te da un horizonte de para dónde vamos, qué es lo que se va qué bienes y servicios se van a demandar, cuáles son los mercados que tenés que apuntar y más o menos un financiamiento barato porque tenés un país que está ordenado, la micro se ordena sola. La micro se termina ordenando sola. ¿Entienden? Y esto de que digan, no, bueno, pero la micro, no sé, que los negocios. Flaco, siempre hubo dentro del mismo rubro negocios exitosos y negocios que no van a ir. Yo he visto pizzería llena y en la vereda de enfrente vacía, y qué sé yo. No le voy a echar la culpa al gobierno de estas cuestiones. Tendremos que buscarle la vuelta. Lo que pasa es que es muy difícil porque tenemos una historia y una formación totalmente distinta, en otro paradigma. Entonces, es difícil. Yo tengo 55 años. A mí me cuesta, y a la gente mayor que yo es imposible entender porque vivieron, se criaron y sufrieron devaluación tras devaluación, quilombo tras quilombo. Entonces no lo entienden a esto. Pero bueno, por ahí yo que adhiero más a las ideas liberales y las vengo leyendo, veo que pasan, que son de verdad. Y si tuviste la suerte por ahí de viajar un poquito, no muy lejos, pero en los países limítrofes, y esto algún Cuca me va a reputear, vos te vas a Paraguay, encontrás bienes y servicios de todo el mundo, y ellos no fabrican un montón de cosas y no se fundieron. Y está todo, y el paraguayo tiene la libertad de comerse una papa frita americana McCain, o una paraguaya o una brasilera, y la encuentra en la góndola, y quiere comprar una cubierta china, y quiere comprar una cubierta francesa, o quiere comprar una cubierta coreana, la consigue, y quiere comprarse un pantalón, y consigue el lugar del mundo que quiere, quiere comer puré de tomate italiano, y lo consigue. Acá, muchachos, no había nada de todo eso, de nada. ¿Qué sé yo? A mí me parece que la libertad del consumidor para mí es un bien supremo o superior a cualquier regulación, qué sé yo. No, yo coincido, aparte, es entender que el mercado somos todos nosotros, o sea. Lo dice siempre el presidente, cuando uno va a comprar, le está dando la información al mercado de qué es lo que demanda y qué es lo que quiere. Si, como en el caso de Paraguay, si hay cosas de todo el mundo, será porque primero los productos paraguayos compiten con los internacionales y segundo porque los paraguayos lo eligen. En cambio, si acá encerrás todo y le decís, tenés que comprar esto porque no hay otra cosa. Pero coincido con tu concepto, yo creo que si ordenás la micro se ordena automáticamente. Y no sé si tan automáticamente lleva un proceso de tiempo, y a eso es lo que me preocupa a mí, es el mientras tanto, porque en el mientras tanto hay heridos. Bueno, sí, obvio. Y eso es lo que me preocupa, digamos, que la red de contención sea lo suficientemente efectiva para contener a los heridos que van quedando en el proceso de reconversión de la matriz económica. Claro. Por eso no veo tan mal que se relegue en el tiempo la baja de la inflación y que el número cero sea mediados del año que viene, en pos de una desasfixia financiera y no tengamos que ir a pagar las tasas tan altas, no nos podamos financiar con un descuento de cheque, no paguemos una pelotudez por un crédito que en definitiva siempre la pyme y el comerciante y todo el mundo lo usó. Los negocios están planteados apalancados sobre ese tipo de crédito. Hoy a esta tasa de interés
no solamente que no te conviene, que es imposible porque la rentabilidad no te da para pagar el crédito, sino que además los mismos proveedores te lo cortan, porque el no apretón sostiene. financiero es tan grande que hace falta la guita ya. Claro, no se Entonces se sostiene. complica. Pero bueno, creo que es un tema de tiempo y de migración. Y en este sentido voy a decir otra cosa que para mí, no sé si la están viendo mucho, pero va a terminar pasando, o creo yo, es que el sistema económico de la Argentina se va a ir reconfigurando hacia estas empresas o estos sectores, estas industrias que tengan mercado, que no necesariamente van a estar acá. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí. Hace un rato hablamos de inversiones en minería en Vaca Muerta, un montón de guita. Esa gente va a necesitar empleados y empresas colaboradoras de la minería que le brinden servicio, y mucha gente va a tener que irse a buscar su laburo a otro lado. Y va a tener que irse. Que eso pasa en todos los países donde hay liberalismo económico y se labura de esa manera. Se van a buscar Migración laboral se llama. migración laboral. Y esta política económica que está llevando adelante Milei la veo como una cuestión desconurbanizante. ¿Entienden? Tal cual. Todo, Tal cual. el conurbano que se nutría de trabajadores de estas empresas que vivían bajo el paraguas del proteccionismo, se está desarmando lamentablemente. Va a ver que van a tener que buscar otras salidas laborales. Hoy vi un tipo en un reel en Instagram que había importado unas máquinas para hacer perforaciones en San Juan. Trajo de Estados Unidos unas máquinas que perforaban 700 metros de profundidad, usadas las máquinas, ¿no? Y estaba re contento porque las había traído hace un mes y ya tenía contrato de unas mineras de estas que están trabajando ahora en San Juan para hacer perforaciones de 600 metros para sacar el agua que necesitan para la minería, no sé. O sea, ven, no es la minería como la minería sola. La minería genera un montón de otras actividades. Genera un ecosistema. Un ecosistema, la minería, el petróleo, que también es minería, porque minería, el otro día me enteré, minería es todo lo que sale de la tierra y no se siembra. ¿Entiendes? Todo eso es minería. Acá toca minería, todo minería. Así que bueno, y se generan como ecosistemas. Claro. Que van demandando servicios, bienes, empresas auxiliares que le van proveyendo cosas. Es interesante, qué sé yo. Yo tengo una preocupación con eso, porque considero que va a haber una migración hacia estos sectores del país en los que empiecen a instalarse estas industrias y la zona del conurbano se va a quedar sin empleo privado. Ahí va a estar intensamente el municipio trayendo empleo público. El problema es que ¿cuánto te puede durar? 2, 3 años. Cuando las empresas se van, ¿qué haces? No va a tener a dónde recordar para poder mantener ese circo. Exactamente, vas a hacer una masa de empleados públicos tan grande que si se te van las empresas no vas a tener plata de dónde pagarlo. No vayamos muy lejos, pasa acá. Sí. Pasa acá. Sí, pero bueno, yo creo que ese sistema tiene pata corta, no va a durar, no va a resistir, va a haber que pensar en otras cosas. Qué sé yo, no sé, me parece que puede reconvertirse la matriz productiva del conurbano, salir de estas empresas que hablábamos y pasar a otra cosa. A ver, hoy el campo y puntualmente la ganadería y la empresa está pasando por un muy buen momento. No sé, yo creo que podría tranquilamente armarse un clúster de carne en el conurbano donde se procese la materia prima de la carne, no sé, salchicha, hamburguesa. Hay empresas que hay sectores que se van a empezar a desarrollar a partir de estos motores que para ahí no son tan dadores de laburo,
pero generan otras cosas. Por ejemplo, no sé, la agricultura. La agricultura, es cierto, mirada aisladamente, no genera mucho trabajo. Pero la agricultura, cuando anda bien, el gringo dice, che, yo ando re bien con la agricultura, estoy ganando un montón de guita. Y no va a querer entregar su grano en el puerto. Y va a decir, ¿yo qué puedo hacer con el grano? Ay, me voy a poner a hacer aceite de soja. Y el aceite de soja va a ir a la industria de los biocombustibles máximo porque el petróleo se disparó, qué sé yo. Y usted puede poner una aceitera. Y ahí necesita 5 o 6 tipos más, 7 más, 10 más, de acuerdo al tamaño. O sea, es todo una reconversión, yo me imagino, todo un escenario de reconversión industrial enganchada con estos 4 o 5 motores que el gobierno está impulsando. Y de hecho, hoy leí que entre las 5 ciudades donde más creció el empleo, no donde más creció el desempleo. Porque el desempleo es un número que tiene buena prensa y vende, pero no hay muchos que miden cuánto creció el empleo por ciudad. Entre las que más creció el empleo, entre las 5 que más creció el empleo por ciudad está Rosario. Rosario, que siempre fue una de las ciudades de los conurbanos, conglomerados urbanos más castigado con este tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque bueno, como el campo está andando bien, empezó a moverse la metalmecánica, contrata gente, más choferes, más movimiento de grano, que van al puerto, las terminales del puerto que estaban abandonadas empezaron a laburar, el gringo que ganó unos mangos empezó a construir, hay todo como dijiste vos, un ecosistema que gira alrededor. Yo no lo veo tan tremendista. Tampoco creo en esta dicotomía de campo o industria. Yo creo que es campo más industria. Son complementarias. Minería más industria. Minería más campo más industria. Pero bueno, eso es lo que yo más o menos analizo. Qué sé yo. Sí, coincido. Una economía diversificada, aparte te protege, porque si vos tenés una economía bastante diversificada, un año que le va mal al campo, sabés que le tenés que tirar un centro a la industria para rescatarte lo que perdió el campo. Le va mal a la industria, le tiras un centro al campo para que te salve lo que le fue mal a la industria. Y así hacemos, pero te das cuenta que son todos engranajes, y cuando se va contra un sector decís, sea boludo, porque vos querés castigar al campo, y con eso, como decís vos, castigás al que hace el aceite, castigás al que tiene transporte, castigaste incluso al que te hace la ropa, porque de alguna manera está interconectado todo. Tal cual. ¿Cómo venimos con el cronograma? Venimos muy bien. ¿Qué tema nos queda para tratar? Bueno, justo estaba para mencionar la población del turno urbano, que lo mencionaste muy bien, así que... bueno. Lo alemán al Internet Federal, que bueno, el tema de Regi, que dan esos 25 millones de inversión, y bueno, todo este ecosistema que se genera alrededor, que también... ahí está. Este ecosistema que mencionabas, no sé si alguno vio la serie Fiebre de Oro, ¿no? Es buenísima. Sí. Que bueno, sobre la minería en Estados Unidos, en Alaska la mayoría, bueno. Todo, también son pymes, capaz son 10 personas trabajando, pero ¿qué tienen? Subcontratan al agrimensor, subcontratan al equipo mecánico, subcontratan a la perforación. O sea, se genera todo un ecosistema alrededor. Claro, se genera todo un ecosistema alrededor de esa nueva industria. También en la ganadería, como pasó en su momento, terminó evolucionando los que manejaban grandes cabezas de ganado. ¿Qué pasó? Empezó a trabajar el cuero de ellos. Empezaron a tener sus propios frigoríficos. Empezaron a procesar ellos ese producto. A integrar eso. Integrar la cadena de valor del producto. Claro. Y está muy bueno. Aparte ese lado natural que tiene las cosas. Uno va creciendo en su pyme hasta que llega a su gran empresa. Hablando del tema de las cabezas de ganado, comenzás con 10, vas sumando todo el tiempo. Hasta que tenés una cantidad de bichos que tenés que hacer algo.
O sea, ya no te sirve el hecho de simplemente vender y tener la plata ahí. No. Está bien, si querés acumular, acumulás, pero no generás nada, generás pérdidas. Yo no conozco ningún empresario que haya generado algo grande que acumule la plata y trabaje por la plata. Todos van integrando cosas porque quieren crecer y que su empresa los trascienda y además porque tienen responsabilidad social. Exacto. Entonces, viste, van, como dice el presidente, son benefactores. Como hizo el jugador este de fútbol, ahora el que tenía el récord, Batistuta. O sea, tenía su ganadería, bueno, Sí. ¿y qué hizo? Hizo el colegio, hizo la ruta, o sea, Campo en tienen esa responsabilidad social con la gente que trabaja con ellos. Avellaneda, Santa Fe. Mira, y es algo genial y es un ejemplo en ese sentido. Y acá quiero mencionar algo que dice nuestro compañero Poten, que dicen, si los cucas van a hablar de la inflación, que sea para pedir disculpas. Ahí está. Que no vengan a romper las pelotas porque son unos... Ahí tenemos el aporte de nuestro compañero. Claro, justo. Cómo manejar la economía. Muchos años tuvieron para hacerlo. Yo ampliaría el concepto del compañero Poten a muchas otras cosas. Sí. A la inflación, a la moral, al choreo, ahora se rasga la vestidura. A ver. ¡Ay, Adorni, hijo de puta! La vamos a hacer Como los fariseos que se rompen la ropa así, ¿verdad? los diarios de Calafate con el avión, no tenés cara para hablar de Adorni. Adorni, qué sé yo, a ver. Les dio de comer a los cucas al Si pedo. vos- si vos me decís, Claro, bueno, bueno. Yo comulgo con la idea de este gobierno, formo parte de esto, perfecto. Pero no soy hipócrita y soy libre pensador. Adorni para mí se equivocó, se la mandó, tuvo no sé, alguna narcosis de poder, se mamó, qué sé yo. Está mal, Adorni está mal, es reprochable. La justicia La quiso tendrá que pelear encima, se intervenir. quiso justificar de A ver, 500 formas. Adorni fue un excelente vocero, un excelente jefe de gabinete, todo perfecto. En esta se equivocó, como nos equivocamos todos en alguna cosa. Ahora, que estos pelotudos vengan a rasgarse la vestidura y escandalizarse, es más una parodia que algo de escuchar, para prestar atención. Es una payasada. Y Que aparte- estos imbéciles vengan a decir que Adorni, por favor. Aparte son errores no forzados que tiene todo los No, gobiernos no, lo no, tienen no. y no por eso puede decir, mirá, son chorros, son corruptos. No, Se equivocó ahora. No, mirá, para mí errores no forzados no son. Le mandó un moco y se lo mandó. Por eso, no forzada. Pero viste, ya está. Pero el chabón salió, abrió con las explicaciones, pidió disculpas. Cristina nunca la escuché pedir No. disculpas por mandarse a traer los diarios de Calafate. Pero Al creo- contrario, la culpa era de Macri. Hermano, Cristina tenía un secretario que se gastó 80 millones de dólares en Miami. La gana Que lo secretario de engancharon, Cristina. ¿sabe por qué? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos se le iban los dólares por algún lado y dice, ¿a dónde mierda están yendo los dólares? Que tenemos que imprimir, y lo tenían estos hijos de puta. Se compró 80... Dios, no seas loco, no puedo hablar. Un departamento en el Plaza Hotel de Nueva York. ¿Ustedes saben lo que es el Plaza Hotel de Nueva York? El hotel más caro de Nueva York debe valer, no sé, 5.000, 8.000, 10.000 dólares a la noche. Y el tipo tenía un departamento propio en ese hotel. No me debe ser. Flaco, no lo tiene Pablo Roca, no lo tiene Galperín, no lo tiene ninguno de esos tipos. Y este Secretario de Cristina. secretario de Cristina tenía este departamento en el Plaza Hotel de Nueva York. Pero ¿Saben quién tiene? Esos departamentos son exclusivos, están en un piso determinado del Plaza Hotel de Nueva York. El Plaza Hotel de Nueva York es el hotel, lo habrán visto en 1000 series, que está frente a la Sí. entrada del Central Park, Central Park, sí, que es sí, uno sí. todo muy coqueto, qué sé yo. El de mi pobre angelito, En ¿no? el departamento, claro, El de mi pobre en angelito. el departamento de enfrente al de Muñoz, ¿saben de quién era? De Tommy Hilfiger, el dueño de la marca de ropa. Hilfiger. Una cosa, pero flaco. Yo no entiendo. Secretario. Otro que era chofer se compró un canal de televisión, fue a hacer una oferta por Telefe.
Ushua. Hay cosas que no tienen concepto. Bloque de conclusión. ¿Qué tenemos de eso? Hay que cerrar. Pero ¿qué teníamos que decir para cerrar? Disculpe. Mirá, El bloque en sí que da el cierre. Que bueno que por ejemplo yo había puesto que la macroeconomía nacional está salvando salvando a la nación de la hiperinflación, pero la microeconomía local está intentando salvar un modelo político obsoleto a costa de los siglos. de eso si querés te quería hablar. A nivel local, creo que vos me pasaste ahí la hoja de ruta y es cierto, se aumentó 62 millones a 62 millones de pesos, 2.000 millones. Eso es el presupuesto municipal. ¿Cuánto es el presupuesto? 62.000 millones. De pesos. Casi un 100% más que el año pasado. Entonces yo primero hago las cuentas. Digo, mira, aumentaste 100% de inflación del 2024, del 2025 al 2026, no hubo 100% de inflación. ¿De dónde estás sacando la plata? De algún lado te está sobrando. O sea, plata hay. Plata hay, recursos hay. El tema es que, ¿cómo se financia? Primero con lo que hablamos de la pieza tributaria, nos arrancaron las cabezas con las tasas municipales. Bueno, vos sabrás mejor que nadie lo que te cobran, que es una vergüenza lo que te cobran. Y después cuando proponemos una baja de tasas porque sabemos que al vecino le cuesta pagarlo, lo que pasa es que la gente no consume por Milei. La culpa es Milei. Vos decís, flaco, pero escúchame, ¿a vos no te hace un poco de ruido que vos la querés siempre para vos y la culpa del otro? ¿No te hace un poco de ruido que gastás, saca plata acá, saca plata allá y no cambia nada? Y una breve anécdota. Un amigo mío de la universidad me vino para un cumpleaños mío el año pasado. Me dice, bueno, hacía 15 años que no venía Marcos Paz. Mirá, le digo yo, ¿y qué tal que te parece? Está exactamente igual. No me alegró, me puso triste. O sea, en 15 años no cambió nada Marcos Paz y cada vez pagamos más. Y cada vez se encuentran una artimaña nueva para que vos, comerciante, vos, vecino, sigas pagando más. Y me indigno a nivel local porque es en el nivel en el que trabajo, pero a nivel provincial pasa exactamente lo mismo. No te cuento lo que tengo de ARBA, no hablemos de las patentes, no hablemos absolutamente nada. Es un desastre. Es un desastre. Entonces, defendamos al pueblo mientras la de ellos no se toque. La de ellos no aflojan un segundo. Bueno, viste. Pero... Y menos fin de explicación. Bueno, pero tenemos que trabajar en conjunto Coincido. y de cara a armar un proyecto que seduzca a los vecinos y que nos voten y ahí ganaremos y cambiaremos las cosas. Inteligentemente. Sí, justicia. El 11 de... Bueno, queremos volver a extender la invitación a la marcha por Noemí Tolosa, que sufrió un acto de inseguridad de la máxima gravedad, al haber perdido su vida. Y este 11 de abril se va a volver a marchar por la seguridad en nuestra localidad, utilizando su nombre como bandera, porque ya fue, a pesar de que ya estamos hartos, creo que fue la gota que colmó el vaso y unió mucho a la población. Recuerden que esto es apolítico, no hay banderas, es una marcha convocada por los vecinos, por una familia destrozada y que por un pedido ya de auxilio, con una voz desgarradora, para pedirle al inoperante del intendente que haga algo y que no se vuelva a reír en la cara de los familiares y de los ciudadanos de Marcos Paz. Esperemos que le deje de parecer la inseguridad el tema de moda y que el Consejo Deliberante lo cite para que dé explicaciones, una medida simpática, porque tiene la responsabilidad de dar la cara frente al menos, no ante nosotros somos la oposición, ante la familia de Noemí, y explicarle por qué no había seguridad en el lugar en el que ella estaba trabajando. Explicarle a la familia por qué hoy su madre no está más y no puede ir a trabajar. ¿En qué se iba la plata que él dice que aumentó 60% del presupuesto en seguridad? ¿Dónde está la plata del presupuesto de seguridad? Esas cosas estaría bueno que explique. Así que me parece maravilloso y que sea político. Son vecinos que piden seguridad. Bueno.
¿Vamos cerrando? Bueno, espero que no se hayan embolado con estos tres personajes hablando. Yo les agradezco enormemente que me hayan invitado. Y nada, un gusto que hayas venido, muy esclarecedor tus conceptos sobre el manejo y la dinámica del Consejo Deliberante. Esperemos que se vaya formando un ámbito más de consenso y que redunde en aprobación de reformas y de proyectos que le sirvan a la gente. Así que bueno, muchas gracias por venir. Ya te invitaremos en alguna otra oportunidad. Cuando gusten. Y saludos a Locati Corman y Ernesto Sousa, decirle que nos deben la pauta publicitaria. ¿Me escucharon? Yo no tengo nada que ver en esto. Muchas gracias por haber venido. La verdad que fue muy bueno poder contar con tu aporte, porque tenemos una visión interna de lo que está pasando. Así que fue genial. Vamos en el mismo camino. Así que bueno, como he mencionado la anterior vez, la dinámica va a ser que podamos traer otros invitados, que también personas de la propia agrupación, que tengan más conocimientos que otros de cierto tema, van a estar en la mesa, vamos a ir rotando. Así que, y cualquier otra persona que tenga ganas de poder comunicar alguna preocupación, algo, o un tema que tenga ganas de que podamos hablar y que podamos investigar, que por favor no duden en ponerlo, que nosotros vamos a hacer lo posible para tratar de hacer la función del nervio óptico y poder darles la información procesada. Bueno, Gracias. nos nuevamente vemos, por la gracias. invitación. Gracias. Apaguemos. ¿No se dice apaguemos? Viva la libertad, carajo. Viva la libertad.